Muy bien. ¿Qué tal? Les damos la cordial bienvenida al 13º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, que en este año tenemos modalidad virtual y el tema es zoonosis, virus, evolución y conservación de fauna silvestre en tiempos de COVID. Este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, y hoy tenemos el gusto que nos acompaña el doctor Martín Minassian. Y bueno, en estos momentos la doctora Graciela Gómez nos hará su presentación. Adelante, doctora Graciela. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 13ª sesión del seminario Rafael, perdón, a la séptima sesión del 13º seminario Rafael Martín del Campo. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la asistencia del doctor Martín Minashian. El doctor Martín Minashian es veterinario de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2010 se desempeña como asistente técnico de la representación regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, para las Américas, participando en acciones de apoyo y asistencia a los países miembros para el desarrollo e implementación de las normas de la OIE, el entrenamiento de los delegados y puntos focales de la organización, así como la mejora en la interacción entre los servicios veterinarios, autoridades gubernamentales, organismos internacionales y el sector privado. Su experiencia anterior en la SENASA de Argentina incluye la preparación de comentarios para la modificación de normas de la OIE y la coordinación de comités nacionales del Codex Alimentarius. Asimismo, ha formado parte de las comisiones directivas del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios y la Sociedad de Medicina Veterinaria de Argentina. Le damos la bienvenida al doctor Minashian, que hoy nos presenta un tema muy interesante que se titula Acciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal ante la pandemia de COVID-19. Bienvenido, doctor. Adelante, le damos las gracias y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Graciela, Noé, Margarita, y agradecer al Laboratorio de Vertebrados de la UNAM. Estaba pensando mientras ustedes daban la introducción que en definitiva yo voy a dar una presentación sobre el COVID, utilizando una de las herramientas que el COVID hizo que cobraran más relevancia, que son las reuniones virtuales. Así que digamos, podríamos decir que entramos en loop y voy a dar una presentación sobre las actividades de la OIE utilizando la tecnología que despegó con esta pandemia. Mi idea es también un poco adaptándome a lo que es, a cómo ha cambiado la forma en la cual damos presentaciones, en la forma en la cual se dan clases. Mi idea es darles una visión general de muchas acciones que ha realizado la OIE durante esta pandemia y por otra parte darles esto como una base para que después puedan acceder a materiales de lectura. La idea es hacer una breve introducción porque la realidad es que son muchas las acciones que hemos realizado y van a ver que muchas de ellas se cruzan en el buen sentido, en el sentido de que se van a apoyar entre distintas áreas de acción, y también el tema de lo que es la colaboración entre distintas agencias intergubernamentales, como son principalmente la OMS, pero también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, como que es la FAO. Primero, la primera pregunta que yo siempre tengo, o la primera conversación que yo tengo con alguien que no sabe qué es la OIE o quien no está en el ámbito nuestro, es un organismo intergubernamental que actualmente tiene 182 países miembros. Aquellos que estudiamos con libros de papel y pesados, la habíamos conocido como Oficina Internacional de Epizootias o Oficina Internacional de Epizotis, formado en 1924 y con la realidad que también surge a partir de
una situación de podría llamarse una pandemia, pero en realidad sería una panzootia, de acuerdo a las definiciones más antiguas, que había sido un brote de peste bovina en 1921 que casi elimina la población bovina de Europa y tuvo repercusiones, por ejemplo, en Brasil. Esto genera que se forme un consorcio de países exportadores e importadores de animales y de productos de origen animal, principalmente carne. Estábamos en la época en la cual ya era disponible la tecnología del congelamiento de carnes y la refrigeración de carnes. Entonces, podríamos decir que comenzaba a establecerse un flujo entre países y esta oficina que se forma con una sede en París tenía, entre otras cosas, la misión de recopilar información científica sobre métodos de prevención de enfermedades, estandarizar la certificación sanitaria y también recopilar información sanitaria, en el cual, en esa época, por medio de telégrafo, los países notificaban de casos de enfermedades y semanalmente se enviaba por correo un boletín con las situaciones. Y por otra parte, lo que buscaban era desarrollar tecnología, en definitiva. Era apoyar el desarrollo de métodos de diagnóstico y métodos de control de enfermedades como son las vacunas. O después también medidas epidemiológicas. Entonces, desde 1924 que muchos de estos principios rectores, muchas de estas líneas directrices siguen siendo las mismas con otras tecnologías y con otras condiciones mundiales. Sabemos que ha avanzado mucho lo que es la tecnología, la biotecnología, podríamos decir, las comunicaciones y el transporte. Somos una organización que promueve la sanidad y el bienestar de los animales, y otras de las misiones que tiene la OIE es el de desarrollar normas. Estas normas internacionales actúan como estándar para el comercio mundial de animales y de sus productos derivados, porque van a ser la referencia para la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, en su acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, establece que la OIE y el Codex Alimentarius y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria son las organizaciones que establecen normas basadas en ciencia para regular el comercio seguro de animales y productos derivados. Esto da como, digamos, un efecto de derrame el hecho que muchas legislaciones nacionales se van a alinear a las normas de la OIE. Y a la parte, podríamos decir que, y no voy a meterme mucho en este tema, el desarrollo de las normas de la OIE se maneja de forma abierta y este desarrollo requiere de la intervención de los países. Entonces, las normas de la OIE son adoptadas por el acuerdo de sus 182 países miembros y van a actuar como el estándar sanitario. Entonces, al ser un estándar abierto, colaborativo, en muchos casos las legislaciones nacionales se van adecuando a esta norma. El otro punto es que trabajamos en conjunto con otras organizaciones, ya les había contado, con la OMS y la FAO, bajo este concepto de un mundo, una salud o una salud. Vamos a lo que sería, digamos, yo quería darles esta introducción como para después ir a lo que es la aplicación, cómo se aplicó esto a través de esta pandemia de COVID-19. El otro punto que les había un poco adelantado cuando les hablé desde los cambios desde 1924 hasta ahora, estamos en un contexto global en el cual hay un crecimiento poblacional que ya no tiene, digamos, no tiene cambio. Estamos en una situación de cambio climático, de deforestación, de aumento de la producción intensiva, que el transporte aéreo global permite que los virus viajen, no tengo que darles ejemplos. El otro punto importante es la urbanización, que esta urbanización y esta extensión de las fronteras ganaderas y de población humana va ingresando en muchos casos en las zonas de fauna silvestre. Hay una disrupción de lo que es la fauna silvestre. Y no estamos contando, aparte, el tema del tráfico de fauna silvestre, que generalmente son productos que se exportan a otros países que tienen más densidad urbana. Otro punto también que está actuando en toda esta
situación es la resistencia a los antimicrobianos, que es un problema global en el cual las tres agencias trabajamos en conjunto. Y otro punto que todavía no ha tenido mucha relevancia, pero es el hecho de la posibilidad del bioterrorismo. Entonces, este es el contexto global en el cual estamos y muchas cosas más que hacen que este contexto sea tan particular y que dé lugar a situaciones globales. Primero, les había comentado de lo que es las acciones tripartitas. Siempre voy a referirme a la tripartita con el conjunto FAO, OIE, OMS. Y existen, y estos existían desde antes de la declaración de pandemia, existía un programa de preparación para la influenza pandémica. Por otra parte, la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos y el Centro de Gestión de Emergencias de la FAO. Desde el punto de vista de la OMS, y esto seguramente ustedes lo habrán visto, lo dejé para el final porque también un poco voy a aprovechar mi presentación. Podríamos decir que estoy dando mi presentación casi con los diarios del año pasado y el de hoy también. Entonces, el otro punto es el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, que tiene su definición de evento de salud pública de interés mundial. Todos hemos visto cuando la OMS declara que esto se trataba de un evento de salud pública de interés mundial y con todas sus... Entonces, existen marcos tripartitos para gestionar emergencias globales que son los que se activaron ante esta situación de COVID, más teniendo en cuenta el potencial impacto en los animales y la fauna silvestre. Una de las, y vamos a también a diarios del año pasado, una de las actividades que hizo la OIE fue el hacer una declaración conjunta con la Asociación Veterinaria Mundial, declarando que las actividades veterinarias tenían que ser consideradas como actividades esenciales. Esto sabemos que al principio de la pandemia, en los casos en los cuales hubo aislamientos completos, la postura de la OIE, y en este caso asociado a la Asociación Veterinaria Mundial, fue el que las necesidades de programas de vacunación, de programas de vigilancia y monitoreo de las enfermedades animales, de diagnóstico veterinario y de vigilancia epidemiológica, y aparte el control de los alimentos en los frigoríficos, en la cadena de producción primaria, era esencial. Entonces, una de las primeras actividades, y esto de primero y siguiente es como que va a perder relevancia porque todas estas actividades se dieron en paralelo. Entonces voy a tratar de darle una idea que estas actividades fueron muchas en paralelo, quizás quítense de la mente la idea de que esto es algo cronológico. Entonces, esto fue un punto clave porque se considera que no podía seguirse con situaciones de cierre total de actividades sin contar con veterinarios garantizando lo que es la sanidad animal, la salud pública y la inocuidad de los alimentos. El otro punto fue, y esto, bueno, también otra de las discusiones que estaban así, digamos, en la picota o en el punto de las discusiones, la OIE, a través de su grupo de trabajo, que es un grupo de expertos, en abril de 2020 hizo una declaración pública específicamente recomendando la aplicación de lo que serían buenas prácticas en la manipulación de fauna salvaje o silvestre y específicamente en relación al comercio de fauna silvestre. La realidad es que el comercio de fauna silvestre existe. Existe el comercio de fauna silvestre de manera ilegal y existe el comercio de fauna silvestre obtenido de manera legal, con monitoreos sanitarios, con intervención profesional veterinaria. Entonces, esta declaración específicamente se orienta a lo que es el manejar y el sostener el comercio, no tráfico, de fauna silvestre dentro de lo que es los sistemas veterinarios con la
necesaria vigilancia epidemiológica y los controles sanitarios. Por otra parte, eso fue lo primero para lo que es digamos, las actividades de comercio de fauna silvestre. Por otra parte, una declaración de la OIE junto con la Organización Mundial de la Salud y el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas desarrolló, y esto es abril de 2021, las orientaciones para reducir los riesgos para la salud pública asociados con la venta de mamíferos salvajes vivos en los mercados tradicionales de alimentos. De vuelta, los mercados tradicionales de alimentos mueven muchísimo. Gran volumen de alimentos que se comercian en el mundo. Si queremos quitarnos esa visión que yo le digo urbanocéntrica de la realidad, hay muchísima población que consume sus alimentos en los mercados tradicionales. Entonces, estas orientaciones que dio la OIE con la OMS y el Programa para el Medio Ambiente, lo que recomiendan es suspender el comercio de mamíferos salvajes capturados vivos para alimentación o cría, salvo que existan análisis de riesgo que justifiquen que esa especie animal no representa un riesgo. Entonces, porque podría haber enfermedades que realmente, o podría haber especies animales en las cuales no existe un riesgo, entonces no tiene sentido una prohibición. Sabemos que en muchos casos las prohibiciones son la mejor forma de generar un floreciente mercado ilegal. Está con el tema del comercio de la fauna, sabemos, que se convierte en tráfico. Entonces, la orientación es hacer análisis de riesgo, fortalecer las bases reglamentarias para poder regular estos mercados tradicionales de alimentos y aprovechar estos mercados tradicionales de alimentos para realizar actividades de vigilancia de enfermedades en estos animales silvestres, los que llegan a los mercados y los que están sin ser capturados todavía. Y el otro punto también que es muy importante es el realizar que los países realicen campañas de comunicación y concienciación para la población. Entonces, los mercados tradicionales de alimentos no van a desaparecer. Sabemos que es algo cultural, irá después en cuestión de la evolución o la mejora de estos mercados, pero la idea es que se mejoren las condiciones para reducir el riesgo. Como dice este documento, la idea es reducir los riesgos para la salud pública. El otro evento, también revisando los diarios del año pasado y de este año, es el que, si ustedes están al tanto, hubo, revisando cómo fue avanzando la situación con respecto al conocimiento que había, por una parte se desconocía la posibilidad de la transmisión de el virus, el coronavirus, a las especies domésticas. También se desconocía la posibilidad de transmisión a las especies de consumo, a las especies de cría. Entonces ocurrió, y específicamente ocurrió que en las granjas peleteras de la familia Mustelidae, los bisones, sí, se daba que los bisones eran susceptibles al coronavirus. Y también está esta susceptibilidad y este riesgo doble, que es que un trabajador en una granja pudiera contagiar a los bisones, pero por otra parte que estos bisones contagiaran a las personas que iban a estar en la cadena de producción. Entonces la OIE desarrolló unas orientaciones para el trabajo específico de las granjas peleteras, básicamente bioseguridad. Y por otra parte, el tema de lo que es, disculpen un segundito, miren, acabo de tener un accidente, voy a ir a buscar un trapo, acabo de volcar el agua sobre el teclado. Es un segundo. Vete, corre, Se corre. pueden reír mucho. Sí, no se preocupe, doctor. Qué barbaridad. Sí, me pasó. Nunca Bien. El otro punto es que, en definitiva, las directrices de la OIE para las granjas peleteras es que, en definitiva, es la aplicación de bioseguridad. No hay
No hay otra metodología, no hay otra forma de trabajo que no haya demostrado más eficacia que la bioseguridad. Esto lo aplicamos nosotros. Bueno, acá no tengo mi cubrebocas, aislamiento entre personas, pero bueno, en este caso con las granjas hay otras condiciones. Y al mismo tiempo hubo una evaluación de riesgo tripartita entre la FAO, la OIE y la OMS, también un análisis de riesgo sobre cuál es el riesgo de transmisión, entre otras cosas, con este ciclo zoonótico, obviamente con la precaución y con, digamos, el peligro identificado que fuera que las granjas de bisones actuaran como multiplicador. Entonces, es como que hubo que hacer mucho trabajo para encontrar esto. El otro punto que me faltó comentarles quizás de la fauna silvestre era que estaba el riesgo, el peligro no identificado, de qué podía pasar con las reservas de fauna silvestre. ¿Qué podría ocurrir si un visitante a una reserva natural portara el virus y contagiara alguna especie silvestre desconocida o la que se desconocía la susceptibilidad? Entonces, hubo muchas preguntas que fueron respondiéndose de a poco, algunas tampoco resueltas, pero específicamente la bioseguridad ha sido la herramienta que demuestra que funciona. No hay quizás otras herramientas que den más resultados que la bioseguridad. Bien, a esto vamos. Y esto les comentaba de la fauna silvestre. Hay un grupo ad hoc de la OIE sobre COVID-19 y la interfase humano-animal-ecosistema. Se buscó información sobre los roles de los animales como reservorios, la transmisión zoonótica, les había comentado esto de la fauna silvestre como potencial reservorio le dicen la oleada reversa, ¿qué podría haber ocurrido? Y lo que se hizo es que este grupo ad hoc lo que hacía era recopilar información científica, identificar qué brechas había en el conocimiento actual y priorizar investigación. Esto es algo muy interesante porque lo que se desarrolló es un roadmap, una hoja de ruta sobre investigación global coordinada. Entonces esto es también tantas cosas que quizás no llegaron a los medios públicos, pero que estaba toda esta alerta entre las distintas organizaciones, miles de expertos trabajando de forma coordinada. El grupo asesor de vigilancia de sanidad animal lo que estableció es algo que también era una de las preguntas, si se acuerdan, también volvemos a esa situación. ¿Qué pasa con mi gato? ¿Qué pasa con mi perro? Yo he visto gente poniéndole gotitas en los pies a los perros, gente limpiándole con alcohol las patas a sus perros, y en una época se decía que había que hacer eso. Entonces, el conocimiento que hemos adquirido con el tiempo ha avanzado a medida de que había que resolver preguntas. Entonces, este grupo asesor lo que desarrolló es las consideraciones específicas para muestrear, hacer test y notificar coronavirus en animales. Esencialmente, en este momento, la prioridad, esto es de mayo de 2020, la prioridad en ese momento específicamente era no testear animales. ¿Por qué? Porque el momento este de mayo de 2020 era en el cual escaseaban los métodos de diagnóstico. En el continente americano era muy difícil conseguir métodos diagnósticos. En el mundo escaseaba la disponibilidad de diagnóstico. Entonces, la recomendación específica era no utilizar recursos para seres humanos en el testeo de animales. Pero ahora vamos a encontrar otra cuestión que ocurría. Al tener que estar alerta sobre la aparición de la enfermedad en animales, era necesario hacer muestreo. Esto fue avanzando ante la mayor disponibilidad de diagnósticos, entonces esto fue avanzando hasta poder empezar a hacer diagnóstico en animales. Y ahora vamos a llegar a esto específicamente. Esto también es del año pasado. El Grupo Asesor de Laboratorios de Sanidad Animal lo que desarrolló es los protocolos para que los laboratorios veterinarios
pudieran integrarse a las redes mundiales de diagnóstico de muestras de seres humanos. Esto se relaciona con lo anterior. Prioricemos el diagnóstico de seres humanos. La declaración anterior lo que establecía es que se aísla a los animales susceptibles. Se fue conociendo que los felinos eran susceptibles más que los caninos. Entonces, la prioridad en ese momento era el diagnóstico en seres humanos. Entonces, en los que se estuvo trabajando es en cómo adecuar los laboratorios de medicina veterinaria a analizar muestras diagnósticas de origen humano. Y esto ha sido uno de los, podríamos decirse, éxitos que se han tenido, porque se ha podido canalizar recursos, inclusive saltando brechas legales o regulatorias, o encontrando la forma en la cual quizás un laboratorio de medicina veterinaria pudiera asignar sectores, personal. Recuerden que también en muchos casos el personal no contaba con vacunas. Entonces, hubo muchas brechas que fueron resueltas favorablemente y los laboratorios veterinarios mantuvieron un rol muy importante, inclusive prestando equipos, prestando reactivos. Entonces, esto ha sido algo muy positivo. El otro punto, y esto es una declaración también de mayo del 2020, les había comentado de la Organización Mundial del Comercio, del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y las normas de la OIE. Ha habido casos en los cuales países limitaban la exportación de productos de origen animal basados en medidas respecto al COVID-19. Esto ocurrió más de una vez y en definitiva la OIE ha hecho declaraciones realmente fuertes sustentando que por una cuestión de protección de la sanidad animal en los países y en aplicación de las normas de la OIE, específicamente las normas de la OIE establecen que no se puede aplicar una medida restrictiva cuando no haya información científica que la sustente. Esto es, específicamente, al no haberse demostrado la transmisión de COVID, por ejemplo en carne o en productos de origen animal, no tiene que haber, no está la posibilidad de aplicar una medida restrictiva. Y esto también le da una base a cualquier país que haya sufrido una medida restrictiva a apelar ante la OMC. Entonces, esta medida lo que va es a evitar la limitación entre el comercio internacional de productos, que en muchos casos es la fuente de ingresos para muchos países. Tengan en cuenta que en situaciones de lockdown había que generar ingresos para los países, había que contar con inspección veterinaria para que hubiera alimentos, había que contar con programas de vigilancia contra enfermedades animales que tenían que seguir estando. No se dejó de vacunar en muchos países específicamente porque es una necesidad en los países. El otro punto, les había dicho el tema de lo que es la notificación de la enfermedad, la definición de caso. Los países miembros de la OIE tienen la obligación de notificar cuando detectan una enfermedad emergente. Entonces, y esto está en el Código Terrestre, los países miembros de la OIE tienen este compromiso, esta obligación, y lo que ocurrió es que a medida que se fue haciendo disponible la capacidad de diagnóstico de animales, empezaron a notificarse los casos en animales. Seguramente ustedes se acuerdan el año pasado con los primeros hallazgos en gatos. Entonces, y después, bueno, empezaron a aparecer también los hallazgos en los bisones. Entonces, esto comenzó como algo muy, digamos, por goteo, hasta el punto que ya la aparición de SARS-CoV-2 en animales se aumentó y ahora se reporta de manera continua. Esto podríamos decirse que es algo positivo, porque en definitiva significa que los países, aparte de la vigilancia de seres humanos, están realizando vigilancia en potenciales especies susceptibles.
Hasta ahora no se ha demostrado que estas especies susceptibles, salvo el riesgo con la duda con los bisones, por el caso de los felinos, se demostró que no existía la posibilidad de propagarlo a otros felinos y a los seres humanos, porque la pregunta que había al inicio era ¿qué pasa con los felinos infectados? ¿Podríamos hablar de una variante felina o que tuvo un pasaje en felinos del coronavirus? No se sabía. Y a esto también se integra lo que era la recopilación de información científica y las necesidades de investigación. Les había dicho que no es lineal mi presentación. Eh, en mayo de 2021 también, como un resumen, y este video está en vivo, así, está grabado, disculpen, está grabado, así que también es accesible. Después le voy a dar la liga donde pueden encontrar todos estos materiales y los videos. Eh, el doctor William Carrish, que es el presidente del grupo ad hoc específicamente sobre fauna silvestre, es quien dio un buen resumen de todas las cosas que ha hecho la OIE y el apoyo a los servicios veterinarios con la búsqueda de la resiliencia. Y la resiliencia en materia de una sola salud, que esto implica también a nivel nacional la colaboración entre lo que son los servicios veterinarios y las áreas de salud pública. Esto es también recomendable para que lo vean después con detenimiento. Como para actualizarnos también, en mayo del 2021, en la reunión de ministros de salud del G20, esta es una foto de nuestra directora general y el doctor general de la FAO, también se hizo un llamado a la acción, también en continuar acciones bajo este concepto de una salud, y hay un grupo de expertos de alto nivel sobre una salud que orienta a las Naciones Unidas. Entonces, esto es también en visiones en perspectiva y en prospectiva. Lo que ha demostrado esta crisis es que la única salida es la de la colaboración interagencial, intergubernamental y dentro de los distintos estamentos dentro de cada país. Como para contarles qué ha hecho nuestra oficina regional en las Américas, por una parte, hemos trabajado en lo que es la integración entre los laboratorios de diagnóstico de medicina veterinaria y medicina humana. Hemos realizado bastantes reuniones de coordinación regional entre distintos países, de difusión de la información. Y también lo que hemos hecho es hacer encuestas regionales de capacidades y existencias de kit de enzimas y de ARN para PCR. O sea, se ha realizado bastante trabajo de coordinación muy específicamente con las necesidades de laboratorios de diagnóstico, y esto en concordancia con la Organización Panamericana de la Salud. El otro punto que les diría que cobró y que cobra gran relevancia hoy en día es el tema de la información oficial actualizada y con sustento científico. Lo leo así directo del título. Todos hemos recibido fake news, hemos visto sitios de fake news, hemos recibido audios de WhatsApp con mucha información que no conducía a nada. La OIE se ha dedicado a la gestión de prensa y a dar mensajes específicos y con sustento científico. En esta era de la desinformación creo que es algo que ha sido realmente muy necesario. Y por otra parte hay un micrositio dedicado en nuestra página web de la OIE, oie.int, donde hay mucha información que se ha recopilado en este tiempo que nos parece que ha sido larguísimo. En oie.int hay una sección específica en la página frontal sobre COVID-19, así que ahí pueden acceder a toda la información que les estuve presentando anteriormente, está disponible ahí. Mi idea es que toda la información que presenté la puedan acceder. Tienen el video del doctor William Carrish ahí en la parte de recursos multimedia. Así que la idea es que puedan, digamos, continuar buscando más información en caso que les interese. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Disculpen el desastre que se me secó por suerte se secó. Así que muchísimas gracias. Sí, le agradecemos mucho al doctor Martín Minasian
En este momento la doctora Graciela Gómez hará las preguntas y las pueden ir formulando en el chat. Bien, Sí, les pedimos a todos que formulen sus preguntas, por favor, en el chat al doctor Minashan. Bueno, vamos a esperar, doctor, que dale. formulen algunas preguntas. Este, bueno, desde luego le agradecen la presentación, muchas opiniones muy favorables, este, y deseamos que hagan algunas preguntas. Estamos esperando. Bien, acá Eh, tenemos. Georgina Santos pregunta, ¿sabe si hay un representante de México y cuál es su participación? Bien. El caso de la OIE, la estructura, tampoco me quedé mucho hablando de la estructura de la OIE. La OIE no tiene oficinas nacionales, sino que la estructura nuestra hace que tenemos, en cada país hay un delegado ante la OIE. En este caso es el doctor Juan Gay Gutiérrez de Senacica, que él es el representante de México ante la OIE, pero nuestra estructura no tiene oficinas nacionales. Ah, muy bien. Eh, eh, Estefanía Suárez agradece la plática. Muchas gracias por su labor, que hace falta difundir a todos los niveles para evitar la desinformación. Desde luego estamos de acuerdo con ella. Mucha Sí, información y mucha mucha información. información. Sí, sí, sí. Sí, Clara, concisa, rápida. ajá. ¿Y sabe qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el estudio o detección de otros parasitosis, de otras parasitosis en estos tiempos de COVID? Si hablamos específicamente de parasitosis, la verdad no sé en qué ha habido el tema de estudio o detección. La realidad es que siempre hay detecciones en fauna, más que nada en investigación. Así que, bueno, creo que se ha enfocado todo en COVID, pero sabemos o sea, que hay investigación en virus emergentes. Se publicará y lo sabremos seguramente. Mm. ¿Y qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Pregunta la doctora Katy Bad. El riesgo del humano transmite el COVID a la fauna silvestre estaba también, ¿no? Sí. Ajá. Bien, lo de, lo de la fauna silvestre, en realidad, vamos a la cuestión de lo que sería la gestión del riesgo o el manejo del riesgo. Eh, Se sabe que el coronavirus fue una enfermedad viral emergente de origen zoonótico. No se sabe de qué especie ni cómo. No se sabe. Hasta ahora no se ha podido, o sea, no se ha podido encontrar. Por la cantidad de amplificaciones, o sea, ahí estaban las especies de murciélagos que eran candidatos muy probables, pero se sabe que en el medio hubo alguna otra especie animal de la cual no se ha encontrado rastro. La pregunta que sigue estando, porque tu pregunta en definitiva es la que queda, ¿qué riesgo hay que una persona con coronavirus, infectado de coronavirus, esté en contacto con una especie animal silvestre y la contagie? Al haber tal cantidad de especies animales silvestres para las cuales no hay una posibilidad de investigaciones directas con gran cantidad de casos, con inoculación experimental, con hacerlo casi dentro del laboratorio, se considera que o sea, el análisis de riesgo dice preferiblemente evitar el contacto de personas que estén enfermas con animales silvestres. Bioseguridad, en definitiva. Entonces, no podemos caracterizar las millones de especies de fauna silvestre, no podemos hacer estudios de inoculación artificial, entonces, ante la duda, bioseguridad y aislamiento. Lo Muy mismo bien. con los peces. Con los peces, definitivamente no. Organismos acuáticos, definitivamente no. Mamíferos principalmente.
Muy bien. Felicidades por su presentación. Y hay una pregunta. ¿La OIE ha detectado en los últimos años enfermedades emergentes o reemergentes de origen zoonótico en América? Por el momento no, no hemos detectado. Voy a dar Se- vuelta un poco la respuesta, igual. Eh, la OIE, en definitiva, ¿se acuerdan lo que les hablé de OIE en 1924, recopilando notificaciones, que sigue siendo ahora el mismo modelo de trabajo? Los que tienen que recopilar información son los países. Entonces, los países tienen la obligación de investigar enfermedades emergentes en fauna doméstica y también si tienen la capacidad de monitorear fauna silvestre. Entonces es algo que recae la responsabilidad en los países y afortunadamente todavía no hemos encontrado, no hemos recibido ninguna notificación de alguna enfermedad emergente o reemergente zoonótica. Muy bien. Sí, desde luego, Hilda León dice que se requiere educación e información veraz, ya que en ocasiones se sataniza ciertos organismos al albergar parásitos humanos. ¿Sabe de algún caso, doctor? Se sataniza cierta manera de parásitos humanos. Estoy tratando de pensar los organismos que... si supongo que estás hablando del tema de parasitosis humanas transmitidas por animales, sí, obviamente. O sea, lo que es crucial es educación para la salud y quizás podamos hablar de una educación para la salud ya desde el punto de vista de una sola salud. O sea, yo creo que lo que es educación para la salud integral, desde el punto de vista de las escuelas primarias, desde cómo ha ganado lugar el tema del lavado de manos, a prácticas higiénicas en los alimentos, a también el manejo de animales en aquellas poblaciones rurales, o el cuidado de mascotas también. Entonces hay muchas cuestiones. Ah, murciélagos, por ejemplo, sí, con el tema de murciélagos, pero igual, vamos a una cosa. Los murciélagos son transmisores de rabia. Entonces, eh, yo no sé si, o sea, más que satanizar o divinizar a una especie animal, podríamos hablar de un enfoque apropiado de manejo de riesgo. Entonces, saber que una persona no tiene que meterse en una cueva de murciélagos, no solo por el COVID o porque ha quedado el tema de que hay que matar murciélagos por el COVID, pero también saber que los murciélagos pueden ser portadores de rabia transmitida por murciélagos. Entonces hay también una cuestión de... Y es un poco lo que estamos hablando, que haya información válida, basada en ciencia, y que la población y que la gente, que los profesionales veterinarios también actúen como agentes de educación y de formación. Así es. Pues son todas las preguntas. Hay muchísimas felicitaciones por su plática, Sí, doctor, y pues nosotros le agradecemos nuevamente su participación. Aquí hay una pregunta que surgió. sí, Aparte de enfermedades que ocasionan el guano, bueno, sí. Bien, en definitiva, bueno, también es el cuestión de estar en un entorno de contacto con fauna silvestre. Y ahora ya creo que todos sabemos bastante bien el riesgo que hay en, eh, en definitiva, con lo que es la bioseguridad que uno tendría que mantener al manipular fauna silvestre. Que eso es lo básico. así es. Estefanía Suárez comenta, sí, ya se han detectado en peces de interés comercial. No, no. Ella dice que sí, consideraría que el origen de este virus, así como otros microorganismos, pudieran estar albergando en los casquetes polares y Ujú. debido al derretimiento por el cambio climático se haya originado por esa vía. No, y te explico por qué, Estefanía. La cuestión es así. Eh, Busquen después lo que ha sido el MERS-CoV y lo que fue el otro brote de otro coronavirus que era el SARS, síndrome agudo respiratorio severo,
y el MERS-CoV, que era del Middle East, no me acuerdo cómo se llamaba. Han sido 2 casos de emergencia de coronavirus que ocurrieron con anterioridad a este. En el caso del MERS-CoV, que es el más reciente, se le atribuía la emergencia a los camellos. No se demostró, o sea, hubo camellos en los cuales se encontraban anticuerpos, estaba el virus, había cierta homología con el virus de humanos, pero se demostró que los camellos no eran los que transmitían la enfermedad. Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que los coronavirus tienen esa capacidad de hacer saltos entre especies. En los casos anteriores que les dije, por ejemplo, del MERS-CoV y del SARS, lo que ocurrió fue que hubo saltos entre especies que no llegaron a ser globales. En este caso sí ocurrió. Y lo que se sabe definitivamente es que sí, mamíferos, o sea, mamíferos, no peces, no aves, y salto de especie. Ese es el patrón que tiene. Muy bien, doctor. Pues agradecemos su participación, doctor. Hay muchos mensajes con felicitaciones por la plática y pues esperamos contar con su participación en próximos seminarios que pues le hacemos una cordial invitación y nuestro agradecimiento. Muchas gracias, doctor Muchas gracias Minasian. Sí, le agradecemos mucho, doctor Martín. Sí, y le hacemos la cordial invitación para que nos acompañen el martes 28 de septiembre con la conferencia del doctor Diego Santiago Alarcón del Instituto de Ecología AC y nos va a dar la conferencia La ecología de las enfermedades de la fauna silvestre en el Antropoceno. Entonces la siguiente cita es el 28 de septiembre. Voy a ir. Perfecto, ahí le vamos a invitar. Voy a intentar para estar porque ahí, en definitiva, creo que vamos a poder encontrar muchas de las preguntas que surgen acá, las podemos ir cruzando y que creo que me parece que Perfecto. una cosa muy buena de por favor, regresa. Sí, con mucho gusto aquí Claro esperamos. que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Minasian. Muchas gracias. Muchas gracias A todos. Gracias a todos por su participación. Nos vemos dentro de 15 días. Los esperamos. Mañana dan el grito. Hasta luego.